Nunca supe quién era hasta que me vi al espejo. El día en el que murió mi abuelo, yo era apenas un niño de 8 años y su partida me causó mucho dolor. Era muy unido a él y aún no entendía nada del porqué de su partida. Sentía que él se había marchado porque se había molestado o enojado por algo, y al no saber lidiar con esas cosas, pensaba que quizás yo había hecho algo malo. La cosa es que en esos momentos mis padres estaban algo ocupados con los trámites de la funeraria y otros papeleos. Y a mí simplemente me compraban alguna golosina y me pedían que los esperara sentado afuera de las oficinas donde atendían los asuntos del seguro y la funeraria. Y fue en uno de esos momentos, cuando me compraron unas galletas Oreo, que, sentado solo en esa fría y vacía sala de espera, miré el empaque y recordé cuando comía esas galletas con mi abuelo. Él me dejaba comerme el relleno de todas y él se comía la galleta. Ese recuerdo me provocó mucho llanto y, ya que mis padres me habían ordenado que no hiciera ruido, me tapé la boca para intentar mitigar mi llanto. Quizás ese fue mi recuerdo más triste, pero ahí sucedió algo que hasta la fecha no he podido comprender del todo. Mientras estaba ahí llorando, un hombre se acercó a mí y me obsequió un pequeño dinosaurio de plástico. Después me abrazó con ternura y me dijo que todo iba a estar bien, que mi abuelo había pasado a mejor vida, pero que ese era el ciclo de la vida y no podíamos cambiarlo. Por las lágrimas no pude ver muy bien el rostro del hombre, pero él continuó hablando y dándome algunos extraños consejos. Me dijo, por ejemplo, qué carrera estudiar cuando fuera a la universidad. También me dijo que ahorrara todo mi dinero y en qué invertirlo. Fueron muchas las palabras que salieron de su boca, pero yo estaba tan enfocado en el dinosaurio que no le presté mucha atención. Poco antes de que mis padres salieran, el hombre se arrodilló frente a mí, secó mis lágrimas con una servilleta y ahí pude ver su rostro, que extrañamente me resultaba muy familiar. Además, me di cuenta de que era un hombre adulto, quizás más viejo que mi padre, pero no tanto como mi abuelo, y tenía varios tatuajes en los brazos. Por último, me hizo prometer que no me tatuaría el nombre de ninguna novia, y ahí pasó algo increíble, uno de los tatuajes en su brazo derecho desapareció. En ese momento el hombre sonrió de alegría, me revoloteó el cabello y se marchó del lugar. Por muchos años pensé que solo había sido una especie de mago, pero al hablarlo con algunos amigos entendí que era algo aún más raro. Con el pasar de los años, entre mudanzas y desorden, perdí aquel tiranosaurio que ese hombre me regaló. Pero ahora, cada que me veo en el espejo, estoy convencido de que cada día que pasa me parezco más a ese hombre, y sé que, cuando encuentre ese dinosaurio de plástico, el momento de reunirme con mi yo del pasado estará muy cerca. Deja tu like y comentario, gracias por tu tiempo. Los chaneques se llevaron al bebé. Vivo muy cerca de un río, y durante años fue un lugar muy agradable. Había mucha calma y ver el agua pasando por ahí era relajante. Con el pasar de los años, el lugar se fue poblando, muchas personas empezaron a construir sus casas y, pronto, aquel hermoso río se llenó de basura y contaminación. Si bien intentaba limpiarlo de vez en cuando, la verdad era que me era imposible, por mucha basura que sacara, la gente tiraba más y más. Fue entonces que, en cierta mañana, el río tenía espuma y un aroma muy feo que hasta te picaba la nariz. Eso sí, no sabía cómo podría limpiarlo, así que solo cerré las ventanas de mi casa y me dediqué a mis cosas. Sabía bien que, más arriba, había un matrimonio con un bebé que tenía un negocio de comida, y cada vez que limpiaban su negocio, echaban los residuos al río. Yo creo que, a partir de ese día, algo sucedió, quizás esa fue la gota que derramó el vaso o algo por el estilo, porque después de eso pasó algo muy extraño. Durante la noche, empezó a entrar humo por debajo de mi puerta. Salí a la calle y me encontré con varios vecinos que corrían con cubetas llenas de agua hacia arriba. Uno de ellos me dijo que la casa de los que vendían comida se estaba quemando. Por supuesto, salí para ayudar, y al llegar a su casa nos encontramos con unas llamas muy altas. Las personas corrieron al río para llenar las cubetas, pero extrañamente el río estaba seco. No pudimos hacer nada por ellos. Llamamos a los bomberos, pero para cuando llegaron, la casa ya se había consumido casi por completo. Mientras veía las llamas consumiendo la casa, escuché risas de niños a lo lejos, pero no quise decir nada. Estoy seguro de que los vecinos también las escucharon, porque voltearon para buscar su procedencia. Cuando la última brasa de esa casa se apagó, el agua del río volvió a fluir. No lo podíamos creer. Parecía como si la naturaleza hubiera cobrado venganza. Las autoridades sacaron de esa casa los cadáveres de un hombre y una mujer. Al parecer, su hijo no estaba en el lugar y estaba desaparecido. Pero, sin duda, lo más extraño de eso fue que, en la parte de la casa que daba hacia el río, había huellas de lodo que parecían hechas por humanos pequeños. Y esas huellas iban del río a la casa. Muchos vecinos aseguran que fueron los chaneques quienes cobraron venganza con ellos por dañar el río, y que esas mismas criaturas son las que se llevaron al bebé. Deja tu like y comentario, gracias por tu tiempo. Era lavaplatos, y vi algo que no debía. Empecé a trabajar en un restaurante muy conocido de la CDMX. El lugar es siempre muy concurrido y es por eso que el salario que ofrecen es bueno. Entré de lavaplatos y las jornadas eran muy pesadas, diariamente lavaba más de 1000 platos. Ya había trabajado de lavaplatos en otros lugares, pero en este sitio había algo diferente, ya que todos los empleados sabíamos que los restos de comida iban siempre en un tubo que estaba conectado al piso. Siempre, y por orden de los dueños, cualquier resto, alimento echado a perder o cualquier tipo de sobra se arrojaba al tubo. No le di importancia y seguí con lo mío.
Después de algunos meses empecé a notar algo extraño. Había un empleado que entraba por una puerta, bajaba unas escaleras y después regresaba con varios kilos de carne. Lo extraño de esto es que las bodegas estaban atrás, ahí se recibían los vegetales y otros productos, pero nunca observé que alguien les entregara carne. Las semanas pasaron, y una noche, cuando limpiaba todo para irme, estaba hablando por teléfono con mi hermano para pedirle que pasara por mí, cuando accidentalmente mi teléfono cayó dentro del tubo de los desechos. Pensé en decirle al encargado, pero los teléfonos estaban prohibidos en la cocina y no quería que me corrieran, por lo que rápidamente bajé por él. Había visto dónde colocaban las llaves de todo, y no me costó nada abrir las puertas y bajar. Debajo, todo estaba oscuro, solo había un foco que, al encenderlo, alumbró con una luz roja. Caminé observando todo. Abajo había una enorme mesa con filosos cuchillos acomodados. También había varios congeladores enormes y varias puertas con grandes candados. Caminé hasta llegar a una puerta en la que, por distancia, supuse que era donde el tubo conectaba. Esta puerta era de un material distinto y tenía 3 candados. Se me hizo demasiada seguridad para un simple tiradero de sobras. Para mi mala suerte, probé todas las llaves, pero la de esos candados no estaban, así que, sin tener más opción, fui a la oficina del encargado a explicarle lo que había pasado. Pero justo cuando estaba por tocar en su oficina, él salió y me dijo que tenía una urgencia y me pidió que cerrara el lugar. Por supuesto acepté, y él se marchó. Sentí que era un milagro del cielo. Entré a su oficina, busqué por todos lados, y al final, dentro de un cajón de su escritorio, encontré las llaves de los candados de esa puerta. Fui corriendo a esa puerta y la abrí con velocidad. Tenía nervios, ya que algo dentro de mí me decía que el encargado podía regresar. Dentro de esa habitación se sentía mucho frío, y la única luz del lugar era la que entraba por el hueco que conducía a la cocina. Eso hacía que la habitación estuviera casi en penumbras, pero pude avanzar y mirar lo que había ahí dentro. Amarrada con cadenas estaba una criatura obesa y repulsiva, que no era más que una bola de carne, con unos ojos diminutos y un pequeño hocico que tenía pegado al suelo en todo momento. No pude identificar bien qué animal era, pero era inmenso y se notaba que le habían hecho varios cortes en la piel. Ahí me di cuenta de que todo el desperdicio que caía por el agujero que estaba en la cocina era el alimento de esa criatura. Estoy seguro de que de ahí sacaban la carne para ese lugar. La criatura no fue agresiva y ni siquiera le importó mi presencia. Aún así, me moví con cuidado, agarré mi celular, que se le había roto la pantalla, y me fui. Seguí trabajando en ese lugar por algún tiempo, porque la paga no estaba mal, pero jamás volví a probar su comida. Deja tu like y comentario, gracias por tu tiempo. Fui a curar animales y terminé salvando a un nahual. Cuando estudiaba la carrera de veterinaria, tuve momentos difíciles con un maestro que nos impartía la clase de grandes especies. El maestro era estricto y yo no era el mejor estudiante, así que estaba seguro de que reprobaría. Para mi fortuna, el maestro ofreció subir puntos a cambio de acompañarlo a unas comunidades marginadas y ayudar a las personas con sus animales. Por supuesto, fui el primero en inscribirme, y un sábado a primera hora de la mañana salimos rumbo a un pueblo en las afueras del estado. Fueron largas horas de camino, y poco antes del mediodía llegamos a una comunidad muy pobre, en medio de la nada. Ahí no había luz ni ninguna comunicación, y el agua tenías que ir a agarrarla de un río que pasaba por ahí. Aún así, no me quejé en ningún momento y, durante todo el día, tuve la mejor actitud, ya que quería quedar bien con el maestro. Revisamos y atendimos todo tipo de animales, desde pequeñas gallinas hasta enormes puercos sementales. Nos invitaron a comer, para las 5 de la tarde, nos despedimos para emprender el regreso. Pero justo antes de irnos, un joven llegó y habló directamente con el maestro. No pude escuchar lo que le dijo, pero noté que las personas del pueblo se molestaron con la presencia de ese joven. El maestro llegó conmigo y me dijo que antes de irnos teníamos que atender un último caso. Por supuesto, le dije que sí, sin protestar, y caminamos a través de la maleza siguiendo al joven. Fueron más o menos 30 minutos de recorrido hasta llegar a una casa hecha de adobe. Antes de entrar, el maestro me dijo que, sin importar lo que viera, no tuviera miedo. No entendí muy bien por qué me decía eso, pero solo asentí con la cabeza. Entramos a la casa y, por dentro, estaba hermosa. Era rústica, pero tenía acabados muy bonitos. Avanzamos hasta llegar a una habitación cerrada con un enorme tronco en la puerta. El joven retiró el tronco y pidió que esperáramos. Entró, y pronto se escucharon unos rugidos feroces, tan fuertes que erizaron todos los vellos de mi cuerpo. Pronto, el joven salió con heridas, goteando sangre del brazo y el rostro, y nos dijo que ya podíamos pasar. Mi maestro ni siquiera lo pensó y entró a esa habitación. Por mi parte, me tomé algunos segundos para meditar. Me importaba mucho mi carrera, pero no tanto como para morir. Aún así, la curiosidad de saber qué había ahí dentro me hizo entrar. Sentí algo de miedo al ver amarrado en esa cama a un hombre mitad jaguar. Su cuerpo era sin duda el de un humano, pero su cabeza, manos y pies eran las de un jaguar. El hombre luchaba por soltarse, mientras que mi maestro preparaba una jeringa y me pidió que me acercara para administrarle un sedante al hombre jaguar. De inmediato me acerqué y, después de preparar la anestesia, el maestro me dijo que él lo agarraría y que yo lo inyectara. Pero su fuerza era tanta que mi maestro, por su edad, ya no podía contenerlo, así que me tocó a mí agarrarlo. Mi maestro le inyectó el sedante, era una dosis muy alta, y, aún así, el hombre estuvo intentando soltarse por algunos minutos. Después de eso, por fin quedó dormido y, ahí, frente a mis ojos, se fue transformando lentamente hasta ser un hombre normal, como cualquier otro. Mi maestro no perdió el tiempo, le atendió las heridas, después le administró medicamento y salimos de la habitación. Le dejó algunos medicamentos al jovencito y le dio indicaciones de cuándo dárselos.
De regreso a la universidad íbamos callados, hasta que el maestro me dijo que me había ganado un 10. Le pregunté qué era eso que habíamos atendido y me dijo que mejor borrara eso de mi memoria, porque nadie me creería que atendía un nahual. Deja tu like y comentario, gracias por tu tiempo. Las galletas Oreo me salvaron la vida. Hace algunos años que vivo solo con mi hermano menor de 22 años. Nuestros padres se divorciaron cuando nosotros éramos adolescentes y, desde entonces, nos dejaron solos. Me llevo muy bien con mi hermano, pero llegan momentos en los que me canso de él y de sus constantes bromas y travesuras. Por esa misma razón, compré una bicicleta y hay días en los que me voy en busca de alguna vereda que pueda recorrer. En cierto domingo, subí mi lonchera y mi bicicleta al auto y fui en busca de algún lugar para andar en bici. Recorrí varios kilómetros hasta encontrar un lugar lleno de árboles y naturaleza. Ahí detuve mi auto, bajé mi bicicleta, mi lonchera y me interné en un pequeño sendero. El sitio era muy hermoso, sentía el aire puro en mis pulmones y la brisa fresca recorriendo mi cuerpo. Estaba tan contento avanzando por ese sendero que no noté cuánto había recorrido. Mi auto y la autopista no se alcanzaban a ver, aún así, quise avanzar un poco más. Muy pronto llegué hasta un espacio en el que había unas mesas hechas con troncos, y muy cerca de ellas había varias casas de campaña. Me senté en las mesas y abrí mi lonchera para sacar mi almuerzo, pero me encontré con un paquete de 4 galletas Oreo y una pequeña hoja de papel con groserías. Me enojé mucho. Las galletas Oreo no me gustan, y esta vez mi hermano se había excedido con su broma. Pensé en regresar para regañarlo, pero tenía mucha hambre, así que me acerqué a las casas de campaña para ver si alguien podría venderme algo de comida. Caminé hasta llegar ahí y saludé en voz alta, esperando que alguien respondiera, pero nadie lo hizo. Me acerqué un poco más y vi que el lugar estaba destruido, había manchas de sangre en el suelo y vísceras por todos lados. Me dio mucho asco, y el aroma a sangre seca no ayudó en nada, por lo que ahí mismo vomité. Mientras sacaba una servilleta para limpiarme la boca, escuché unos pasos fuertes detrás de mí. Giré de inmediato y sentí que algo duro me golpeaba, haciéndome volar algunos metros. Caí sobre una de las tiendas de campaña y me enterré algo en el brazo, pero rápidamente me incorporé y vi a esa cosa caminando lentamente hacia mí. Medía poco más de 2 metros, tenía unos pequeños ojos negros y profundos, su piel grisácea parecía escamosa, pero también tenía pelo en diferentes partes del cuerpo. Caminaba en 2 patas, pero erguido, como si estuviera más acostumbrado a andar en 4 patas. Tenía unas garras afiladas y, en su hocico chato, unos pequeños dientes que aún tenían restos humanos colgando. Sentí que la muerte estaba cerca, y sin saber qué más hacer, abrí mi lonchera y saqué las galletas Oreo. Las destapé y arrojé una hacia la criatura, la cual solo abrió la boca y la tragó. Noté que habían sido de su agrado, por lo que arrojé una galleta muy lejos, y la criatura fue corriendo a buscarla. Aproveché ese momento para salir corriendo, y cuando estaba casi por llegar a mi bicicleta, escuché las pisadas de esa cosa detrás de mí. Sin voltear, arrojé otra galleta. Me subí a mi bicicleta y pedaleé con todas mis fuerzas. Eché un vistazo hacia atrás y la miré corriendo hacia mí. Saqué energía de no sé dónde y aceleré la velocidad hasta llegar a mi auto. Ahí la criatura saltó sobre mí, pero brinqué y cayó sobre mi bicicleta. Me levanté de inmediato y arrojé la última galleta lo más lejos que pude. Después me subí a mi auto y me fui. No me importó mi bicicleta ni nada más, solo quería salir de ahí. Cuando llegué con mi hermano, lejos de reclamarle por su broma, lo abracé y le agradecí. Le conté lo que me había pasado y me dijo que fuéramos a buscar a la criatura para capturarla y venderla. Pero, aún a la fecha, tengo pesadillas con esa cosa y no me animo a enfrentarla. Lo que sí cambió desde ese momento es que ahora las galletas Oreo son mis favoritas. Deja tu like y comentario, gracias por tu tiempo. Preferí la deportación antes que tomar ese café. Habíamos ido a realizar un trabajo de jardinería a la casa de unos gringos y, al mediodía, nos faltaba muy poco para terminar. Fue entonces que uno de los compañeros se ofreció a ir a comprar unas hamburguesas. Todos le dimos dinero y nuestros pedidos, y el muchacho se fue corriendo. A los pocos minutos nos mandó un mensaje para decirnos que había visto algunas camionetas de migración muy cerca. De inmediato todos salimos corriendo del lugar en diferentes direcciones. Yo, junto a otros 2, nos fuimos caminando por una avenida pequeña y pudimos ver a lo lejos las camionetas acercándose. No quisimos correr para no atraer su atención, pero fue inútil, porque pronto comenzaron a acercarse hacia nosotros. Estábamos seguros de que nos agarrarían, pero de pronto la puerta de una casa se abrió y una anciana nos hizo señas para que entráramos. Estando dentro sentí un poco de alivio. La anciana fue hacia su cocina y regresó con unas tazas de café caliente. Mis 2 compañeros se lo tomaron de inmediato, pero a mí no me gusta tanto el café y la cafeína me afecta mucho, así que decidí no tomarlo. Ahí me di cuenta de que algo andaba mal. La anciana empezó a insistirme que me tomara el café, y mis compañeros me dijeron que no fuera grosero y que lo aceptara, pero yo me negué. Le agradecí el buen gesto que tuvo con nosotros y le comenté lo que me pasaba con la cafeína, pero ella se molestó. Los minutos pasaban y mi taza seguía intacta, mientras que mis compañeros ya iban por su tercera taza. La señora se acercó a mí y sacó el teléfono para mostrarme que estaba marcando al 911. Sentí un miedo inmenso. Pero pronto vi que uno de mis compañeros cayó al suelo, inconsciente, y en ese momento supe que era mejor ser deportado que quedarme ahí para que esa mujer nos hiciera quién sabe qué cosa. Así que salí corriendo de esa casa sin mirar hacia atrás. Corrí varias cuadras y me encontré de frente con migración, quienes me arrestaron de inmediato.
Algunos días después, mientras esperaba que se completara un camión para que nos sacaran del país, llegaron esos compañeros que se habían quedado con esa señora. Se veían muy extraños porque venían completamente rapados y tenían pequeñas cicatrices por todo el cráneo. Les pregunté qué había pasado y me dijeron que no recordaban nada, ni siquiera sus nombres. Se me hizo muy raro, ya que además de las cicatrices, les habían tatuado unos números pequeños en la muñeca. Uno de ellos tenía el 3009 y el otro el 3010. Era muy extraño. En ocasiones, los muchachos se quedaban horas mirando hacia el frente. Era como si algo los controlara y no los dejara moverse, porque incluso podíamos ver que algunas lágrimas salían de sus ojos, pero ellos no se movían. A pesar de eso, aseguraban no recordar ni sentir nada. Pasaron pocos días y llegó una gran cantidad de indocumentados, y por fin se llenó el autobús. Nos fueron subiendo, y en la entrada había un hombre alto y fornido que nos ponía unas esposas para subirnos al camión. Frente a mí, pude ver que, cuando vio los tatuajes en las muñecas de ellos, notificó algo por el radio y a esos dos muchachos los separaron del grupo. Nunca supe sus nombres ni de dónde eran, pero estoy seguro de que ellos, sin querer, formaron parte de algún retorcido experimento. Deja tu like y comentario, gracias por tu tiempo. La mujer que se metió en mi mente. Un sábado por la noche, salí algo tarde del trabajo y cuando esperaba un taxi para irme a casa, un hombre con aspecto de vagabundo se me acercó y me contó una historia de una mujer con el rostro deforme que lo seguía a todas partes. Por supuesto, lo taché de loco y, en cuanto llegó mi taxi, me subí y me largué de ese lugar. Al llegar a mi casa, me preparé para dormir, pero la idea de la mujer deforme pasaba por mi mente y me mantuvo un tiempo despierto. Para la mañana del domingo, el día pintaba muy bien, así que abrí las cortinas de la ventana de la cocina para dejar entrar la luz. Al hacerlo, me asomé por la ventana y vi una silueta a lo lejos en la calle. Se me hizo extraño que alguien estuviera parado en ese lugar sin importarle si pasaba un auto o algo por el estilo. Aún así, solo quería descansar, así que no le di importancia y continué con mis actividades. Más tarde, cuando terminé mi desayuno, fui a la cocina para lavar los platos y, al observar por la ventana de nueva cuenta, vi esa silueta en la calle, pero ahora estaba más cerca. La observé con cuidado y pude notar que era una mujer con un tono de piel muy pálido y también tenía varias cicatrices que le deformaban su rostro. De pronto mostró una horrible sonrisa y comenzó a reír como desquiciada, a la vez que empezó a caminar hacia mi casa. Pero sus pasos eran extraños, sus piernas se movían como si tuviera los huesos dislocados y avanzaba con mucha lentitud. Sentí mucho miedo, recordé el relato del vagabundo y tomé el teléfono para llamar a la policía, pero de un momento a otro la mujer ya estaba demasiado cerca de mi ventana. Así que corrí para comprobar que la puerta de mi casa estuviera cerrada. Suspiré de tranquilidad al ver que sí tenía puestos los seguros, pero al volver hacia la cocina, me quedé helado. Esa mujer estaba ahí, parada, observándome y riendo. Corrí hacia mi cuarto y después me encerré en el baño. No sabía cómo había entrado, pero sin duda sus intenciones no eran buenas. Ahí, en el baño, sin saber qué más hacer, cerré los ojos y empecé a llorar, a la vez que le gritaba que se largara de mi casa. Pero ahí me di cuenta del problema. Esa mujer se había acercado tanto y tanto que ahora estaba dentro de mi cabeza, y la podía ver mirándome y riendo como loca. Desde entonces y hasta la fecha, siempre que cierro los ojos la miro. No sé cómo sacarla de ahí o qué es lo que quiere, pero no puedo hacer que se vaya. Me han dicho que solo necesito que alguien más crea en ella para que salga de mi mente y se meta en la de alguien más, así que espero que empieces a creer en ella, para librarme de esto. No olvides dejar tu like y comentario, gracias por tu tiempo. Cuidado con lo que comes en lugares desconocidos. Todo comenzó con un simple dolor de estómago. No me sorprendió, ya que en mi viaje de regreso a casa, después de unas vacaciones, me detuve a comer en un pueblito. Era algo extraño, pero todos en ese pueblo tenían un semblante triste. Incluso los animalitos en los alrededores, como perros y gatos, se veían tristes. Aún así, tenía mucha hambre y decidí comer en ese sitio. Cuando pusieron un plato lleno de unas bolitas gelatinosas, estuve algo indeciso de comerlas, pero al ver que muchos lugareños comían ahí, sentí algo de confianza. La textura de la comida era muy extraña, nunca había probado algo similar y ciertamente no me agradó mucho, pero aún así me la terminé. Es por eso que, cuando llegué a casa y mi estómago me empezó a doler, supe de inmediato que era a causa de esa mala comida. Sin perder tiempo, tomé Pepto-Bismol y luego me dediqué a reposar, ya que tenía que trabajar al día siguiente. Para la mañana siguiente, el medicamento calmó un poco mi malestar, pero aún seguía sintiendo algo de dolor en el estómago. Pensé en ir al médico, pero a duras penas mi jefe me había dado vacaciones, y si le pedía un día más, seguro me despediría. Así que, sin darle importancia al dolor, le di un trago grande al Pepto y me fui al trabajo. Al llegar ahí, el dolor se volvió insoportable. Me fui corriendo al baño y, al desabotonarme la camisa, observé que dentro de mi piel algo se movía. En ese momento entré en pánico.
Sabía que eso no era normal y que, sin duda, algo malo estaba pasando. Por el miedo, no me importó nada y, sin decirle a nadie ni pedir ningún permiso, salí corriendo del trabajo en busca de algún doctor. Apenas alcancé a correr algunas cuadras cuando comencé a toser con fuerza. Me detuve un momento para recuperar el aliento y, en ese instante, sentí que un líquido me salía de la boca. Escupí y me quedé helado al ver un líquido amarillo mezclado con algo de sangre. Pensé lo peor, así que continué avanzando. Pero tras algunos metros, ya no pude más. El dolor se volvió muy fuerte, caí al suelo y empecé a vomitar. Tenía mucho ardor en la garganta y el esófago, además de sentir como si tuviera algo atorado. Las cantidades del líquido amarillo y la sangre eran tan grandes que ya se había formado un charco. Una señora pasó junto a mí, pero al ver que vomitaba, me tachó de borracho y me ignoró. El dolor era insoportable y podía sentir que aún había algo que faltaba por salir. De pronto, pude sentir unas escamas en la garganta que avanzaron lentamente hasta salir por mi boca. Y ahí, frente a mí, cayó algo parecido a un feto humano, con pequeñas escamas por todo su cuerpo. Sentí repulsión y vomité más sobre esa criatura al ver que su pecho se inflaba y abría los ojos. Me sentía muy débil y mareado por la pérdida de sangre, pero aún así volteé hacia todos lados en busca de algo con que golpear a esa cosa. No sabía qué era, pero no quería que siguiera con vida. Observé, a unos metros, un pedazo de tabicón. Me arrastré hacia él y, con mis últimas fuerzas, me levanté y cargué el tabicón. Me acerqué con lentitud hacia la criatura, pero ya no estaba ahí. En ese instante, miré por todas partes y, al hacerlo, me sentí muy mareado y caí al suelo desmayado. Horas más tarde, un compañero del trabajo me encontró ahí tirado y me llevó al hospital. Los doctores me acusaron de haber ingerido carne con vidrios o algo que provocó laceraciones internas. Estuve con tratamiento durante muchos meses, y a partir de ese día mi voz no fue la misma, ya que también se me dañaron las cuerdas vocales. En cuanto me sentí mejor, volví a ese pueblito en busca de respuestas, pero al llegar solo encontré charcos de líquido amarillo y sangre por todos lados, y ninguna persona que me pudiera decir qué ocurrió. No olvides dejar tu like y comentario. Gracias por tu tiempo. La Cueva del Diablo, la triste leyenda de Alejandro. Alejandro era un joven que siempre la había pasado mal. Sus padres, al verlo en su nacimiento, notaron de inmediato sus malformaciones en el cuerpo y decidieron huir. Es por eso que Alejandro fue criado por su abuela, quien nunca dejaba de recordarle que él era horrible. Este rechazo y maltrato crearon a un joven con baja autoestima que nunca decía nada cuando las personas de su pueblo lo agredían o se burlaban de él. De igual manera, Alejandro nunca fue a la escuela. Sabía hablar, pero no escribir ni sumar, y esto, a su vez, provocaba que las personas abusaran de su ignorancia. En muchas ocasiones, la gente de la localidad lo contrataba para cargar bultos, que era lo que el joven hacía bien, y le pagaban una miseria. Aún así, Alejandro siempre sonreía y daba las gracias, pues él tenía un buen corazón. Toda esta situación cambió cuando Alejandro venía caminando de noche, cansado, después de haber trabajado todo el día. Lo que le pagaron se lo había gastado en 2 piezas de pan. Él comía una mientras caminaba, y la otra la llevaba para su abuelita. El joven, que caminaba de forma extraña debido a su deformidad, se detuvo al escuchar un movimiento entre las ramas. Sintió miedo, quiso correr, pero antes de poder hacerlo, una sábana le cayó encima y después sintió que alguien lo empujaba al suelo. Desde el piso comenzó a escuchar risas y burlas de algunas personas del pueblo. Alejandro quiso levantarse, pero pronto lo empezaron a patear. Ante el dolor y la impotencia, Alejandro comenzó a llorar, y esto provocó que sus agresores se burlaran de él con más fuerza. De entre el grupo de abusivos surgió una voz rasposa que propuso arrojar a Alejandro dentro de la Cueva del Diablo. Esta cueva era un lugar en las afueras del pueblo en el que, según algunos, el diablo devoraba a cualquiera que entrara. Entre llantos, Alejandro suplicó que no lo hicieran, pero esto solo alentó a los abusivos, y pronto lo levantaron del suelo y lo llevaron hasta allá. Al llegar al lugar sintieron miedo de entrar, por eso solo aventaron a Alejandro y lo vieron rodar hacia adentro hasta perderse entre la oscuridad. Dentro de ese sitio, Alejandro intentó levantarse, pero al hacerlo, resbaló con una piedra y cayó a una parte aún más profunda de esa cueva. Del golpe se sintió desorientado, tenía una contusión y todo le daba vueltas. El pobre muchacho estaba por perder el conocimiento cuando una voz le habló al oído y unas manos lo ayudaron a mantenerse en pie. La cueva era tan oscura que él no podía ver nada, solo olía a azufre y sentía mucho frío. La voz le dio calma y, una vez que Alejandro estuvo tranquilo, le ofreció un trato. A cambio de su alma, la voz le ofrecía que los que lo maltrataron fueran castigados. Pero, a pesar del sufrimiento, el corazón de Alejandro seguía siendo bueno, y el joven agradeció la oferta y después la rechazó. La voz, sin preguntar nada más, aceptó la negativa de Alejandro, pero pronto le ofreció algo distinto. Ahora le ofreció una gran riqueza, lujos y joyas, pero el joven, que era un analfabeto, rechazó todo eso, pues él no tenía ningún tipo de ambición.
Extrañamente, esto hizo que la voz cambiara de tono. Ahora se sentía más interesada en Alejandro, y esta vez, en vez de ofrecer, le preguntó si existía algo que él quisiera. El joven se quedó callado unos segundos, pensando en si podría confiar en la voz, pero al final decidió que no tenía más que perder. Así que, simplemente, le dijo que él cambiaría su alma por recibir un abrazo de su padre y uno de su madre. En ese momento, la voz se hizo más seria. Le dijo a Alejandro que haría posible su deseo, pero que para eso necesitaría otra cosa. La idea de sentir el amor que nunca tuvo se incrustó en la mente de Alejandro, y de inmediato el joven extendió su mano para sellar el trato sin importar lo que la voz le pidiera. Pronto sintió que una mano arrugada y ceniza estrechó la suya, a la vez que le decía que, para cumplir su deseo, era necesario que llevara hasta la cueva a 1.000.000 de clientes que estuvieran dispuestos a vender su alma. Alejandro sonrió. Él no sabía de números y pensó que el trabajo sería sencillo. Así que, sin perder tiempo, escaló hacia afuera de la cueva y fue en busca de alguien que quisiera cumplir algún deseo. Al estar fuera, Alejandro vio pasar a un campesino y, de inmediato, le ofreció al hombre cambiar su alma, pero el tipo solo lo ignoró y lo tachó de loco. Aún con esto, Alejandro no se dio por vencido y anduvo por varias partes buscando a alguien, pero todos lo rechazaban. La luz de la luna brillaba y Alejandro, triste y desdichado, caminó de regreso a la cueva, pero a su paso observó a un hombre en estado de ebriedad, durmiendo tirado en la calle. El deseo de abrazar a sus padres hizo que Alejandro cargara al hombre en su espalda y lo llevara hasta la cueva. Casi de inmediato, preguntó si podría abrazar a sus padres, pero la voz le dijo que aún faltaban más. Y desde entonces, cuenta la leyenda que Alejandro, al saber que nadie irá ahí por su cuenta, camina por las calles en busca de alguien dormido para cargarlo y llevarlo a la cueva del diablo. No olvides dejar tu like y comentario. Gracias por tu tiempo. Renté un cuarto y desperté en otro país. La historia que nadie creyó. La situación en mi casa era muy desgastante. A diario había pleitos entre mis padres y mis hermanos mayores, al grado de tener que llamar a la patrulla. Todo esto me tenía muy cansado, y es por eso que, en cuanto vi que rentaban un cuarto muy económico, llamé para poder verlo. El señor que me lo rentaba era muy amable, se comportó de manera accesible y me dijo que sus inquilinos casi siempre se iban sin decirle nada. Se me hizo extraño, pero no quise desaprovechar la oportunidad y firmé un contrato por 1 mes. Ese mismo día fui a mi casa por las pocas cosas que tenía. Por supuesto, mi partida provocó un pleito, pero no me importó, solo me marché. La verdad, siempre he sido muy miedoso, así que lo primero que hice fue llenar de imágenes y figuras religiosas todo el lugar. Después desempaqué mi ropa y mis cobijas. Llegada la noche, me bañé y me acosté para dormir, pero, por el miedo, decidí dormir con la luz prendida. Las horas pasaron y no lograba conciliar el sueño porque sentía mucho miedo. No sé en qué parte de la noche me quedé dormido, pero el sonido de la lluvia me despertó. Me levanté con extrañeza, ya que no es común la lluvia en el lugar donde vivo. Pronto me levanté y, al mirar por la ventana, me quedé impactado. No sé cómo es que sucedió, pero ese sitio no era la colonia en la que había rentado, y al ver a la gente y los autos, me percaté de que ni siquiera era el mismo país. Extrañamente, sentí mucho miedo, no entendía lo que pasaba y pensé que todo era un sueño, pero al pellizcarme y sentir tanto dolor comprendí que algo había pasado y estaba en otro lugar. Con el pasar de las horas comencé a sentir hambre, así que me armé de valor y salí en busca de algo que comer. Al caminar por las calles, las personas me veían y hablaban entre ellos. El lugar parecía ser algún país asiático, así que no entendía nada de lo que decían. Continué hasta llegar a una tienda. Ahí me acerqué con el vendedor para intentar explicar lo que pasó, pero el hombre salió de la tienda y comenzó a gritar. Ahí me di cuenta de que estaba llamando a las autoridades, así que me fui corriendo de regreso al cuarto. Me encerré, y pasadas algunas horas unas personas comenzaron a golpear mi puerta. Sentía terror, y ellos golpeaban cada vez con más fuerza. Yo permanecía escondido en el baño para evitar ser visto. Después de un rato, las personas se fueron, pero yo me quedé ahí, dormido en el baño. Cuando desperté, corrí hacia la ventana y, de nueva cuenta, estaba en un lugar diferente. Esta vez parecía ser la India, por el tipo de personas que veía desde la ventana. Pero después de lo que había pasado, no pensaba salir. Solo quería volver a mi casa. Supe que el dormir algo tenía que ver con el viaje, así que permanecí tirado en el suelo, viendo el día pasar, sintiendo mucha hambre y tomando agua del lavabo del baño. No sé cuántos días fueron, pero pasé por muchos lugares, algunos de calor extremo y otros tan fríos que pensé que moriría congelado. Al final, ya sin fuerzas y completamente desnutrido, decidí salir en busca de ayuda, sin importar el sitio en el que estuviera. El lugar estaba en algún país musulmán, y las personas en la calle no entendieron mi lenguaje, pero sí pudieron ayudarme, y en pocas horas me ingresaron a una prisión. Pasaron meses para que me consiguieran un traductor, y aunque les expliqué lo ocurrido, nadie pudo creer en mis palabras.
Después de 5 largos años, volví a mi país, al mismo barrio, y fui a ver a mi familia, quienes estaban molestos por mi desaparición y se negaron a volver a hablar conmigo. Intenté volver a rentar ese mismo cuarto, pero al llegar ahí me encontré con el lugar demolido y un enorme anuncio de que pronto abrirían una panadería. No olvides dejar tu like y comentario. Gracias por tu tiempo. El insecto que se metió en el cuerpo del tío Memo. Hace varios años, mi familia se organizó para hacer una excursión a un bonito y alejado bosque. El recorrido fue hermoso, ese lugar es increíble. Todos disfrutamos mucho de esa experiencia, a excepción de mi tío Memo. Él no llevaba zapatos adecuados para el lugar y al no fijarse, cayó al suelo y rodó algunos metros entre lodo y ramas. Después de eso, se levantó muy enojado y permaneció callado en todo el camino de vuelta a casa. Pasaron algunas semanas y mi tío Memo continuaba sin hablarnos. Esto preocupó a mi papá, ya que mi tío es un hombre de edad avanzada y no tiene familia. Por eso me pidió que lo acompañara para ver si estaba bien. Al llegar a su casa, nos sorprendimos al ver que había cubierto todas sus ventanas. Por la confianza que existe en la familia, mi padre tiene llaves de la casa de mi tío, por lo que de inmediato abrió la puerta. En cuanto entramos, una peste nos llegó hasta la nariz. Caminamos un poco por la casa en busca de mi tío y, a nuestro paso, notamos que había una gran cantidad de lodo en el suelo, junto a varias ramas y pasto. Esto, a la vez, provocaba que dentro de la casa se sintiera un calor insoportable. Le sugerí a mi padre traer a las autoridades o ir en busca de una linterna, pero él estaba impaciente por saber qué había pasado con su hermano. Caminamos despacio en medio de la oscuridad, la casa de mi tío no es muy grande, así que no tardamos mucho en llegar a la habitación principal. La sangre se nos heló al ver que mi tío estaba acostado en su cama, con varias cobijas encima. Mi padre de inmediato fue hacia él y comenzó a quitarlas hasta ver el rostro de mi tío. Tenía un aspecto pálido y muy deteriorado, incluso llegamos a creer que había pasado a mejor vida, pero al revisarle el pulso descubrimos que aún estaba vivo. Lo levantamos para sacarlo y, al hacerlo, nos dimos cuenta de que sus sábanas estaban llenas de sangre. Vimos su espalda y nos quedamos atónitos al observar que en ella había varios agujeros de los que escurrían sangre y cáscaras de piel muerta de insectos. Aún con esto, cargamos a mi tío y lo sacamos para llevarlo al hospital. Pero cuando nos subimos al auto, él apretó la mano de mi padre con fuerza y, entre susurros, le pidió que quemara la casa. Mi padre quiso ignorarlo, pero mi tío Memo no dejó de apretar su mano hasta que mi padre regresó a la casa y le prendió fuego. En cuanto mi tío vio el fuego devorando la casa, puso un gesto de alivio y se desvaneció. Horas más tarde, en el hospital, nos dejaron pasar a ver a mi tío, y ahí nos relató que, en su caída en el bosque, algún insecto se le metió entre la ropa y que, cuando llegó a su casa, comenzó a actuar de manera errática, como si no pudiera controlar su cuerpo. Que él podía ver todo lo que hacía, como llenar el piso y paredes de lodo y hojas, o tapar todas las ventanas para estar a oscuras, pero no podía evitarlo. Igualmente relató que, una vez que la casa estuvo en penumbras, se acostó en su cama y se cubrió con varias cobijas, y que podía sentir cómo esos insectos crecían y salían de su piel, pero no se podía mover. No olvides dejar tu like y comentario. Gracias por tu tiempo. Mi hermano fue devorado por una bruja. En mi último año de la universidad, mi hermano menor entró a estudiar, y a partir de ahí, comenzamos a juntarnos a la hora del desayuno. Le presenté a mis amigos y, a diario, desayunábamos juntos en diferentes puestos de comida cercanos a la universidad para que los fuera conociendo. Pasadas algunas semanas, tenía un examen muy importante y le dije a mi hermano que no podría desayunar con él, así que se fue solo. Al día siguiente me reuní con mi hermano, y de inmediato me habló de un lugar nuevo que había descubierto. Nos alejamos un poco de la universidad, pero al fin llegamos a una pequeña entrada en una casa en muy malas condiciones. En ese sitio no había nada de higiene y el aroma era muy feo, como si hubieran dejado destapada una coladera. Me sorprendió un poco que mi hermano hubiera elegido este lugar, pero desde pequeño siempre había sido muy glotón. A los pocos minutos, una puerta se abrió y apareció una señora de edad avanzada. Traía puesto un mandil muy sucio y su aspecto, en general, estaba descuidado. Antes de que yo dijera algo, mi hermano, con una sonrisa enorme, pidió 2 paquetes completos y la señora, sin decir nada, se marchó. Mi hermano me explicó que cada paquete incluía sopa, agua y el guiso del día. En ese momento supe que algo andaba mal. Mi hermano veía a esa mujer con ojos de enamorado y parecía estar muy a gusto en ese lugar deplorable. Le pregunté qué pasaba y él se puso rojo y no dijo nada. Esto era tan extraño. Estaba pensando en levantarme para irme, pero la señora llegó con los platos y los colocó en la mesa junto a una jarra de agua y 2 vasos. Mi hermano le dio las gracias y, sin perder tiempo, empezó a comer. Yo observé un poco la sopa y, al darle vueltas con la cuchara, me salió un pelo enorme. En ese momento se me revolvió el estómago, no quise saber más, así que en voz baja le dije a mi hermano que nos fuéramos, pero él se negó. Según él, la sopa estaba riquísima y aún faltaba el guiso del día.
Me quedé ahí viéndolo comer la asquerosa sopa, y la señora no tardó mucho en llegar y colocar sobre la mesa una milanesa de puerco con verduras. En ese momento sentí mucha repulsión. La carne no estaba bien cocida y tenía un tono verdoso. Las verduras estaban oscuras y, por el aroma, sabías que todo en ese plato estaba en estado de descomposición. Estuve a punto de vomitar, pero logré contenerme y, de inmediato, le dije a mi hermano que nos marcháramos, pero él ya había comenzado a comer y se negó a irse. Eso me molestó bastante, así que me levanté y estaba por irme cuando mi hermano me agarró del brazo y, con un tono violento, me dijo que no podía dejarle la comida servida a una mujer tan encantadora. De inmediato lo empujé y salí del lugar sin decirle nada más. Eso era muy raro y quería que mis padres se enteraran de lo que estaba pasando. Volví a la universidad y, más tarde, cuando llegué a casa, me proponía decirles a mis padres lo que había pasado, pero me quedé pasmado al ver que mi hermano, acompañado de aquella mujer, estaba sentado en la sala de la casa hablando con mis padres. Al parecer, tenían planes de casarse y, cuando mis padres se opusieron a ello, mi hermano se puso furioso y se marchó de la casa. Los siguientes días, mis padres quisieron acudir con las autoridades, pero mi hermano había cumplido los 18 recientemente, así que no había mucho que pudieran hacer. Los días siguientes, sin excepción, fui a buscar a mi hermano a la casa de esa señora, pero él nunca aceptó hablar conmigo. El tiempo pasó y dejamos de pensar en él. Mis padres se resignaron a haberlo perdido y continuamos nuestras vidas con normalidad. Un par de años más tarde, mientras celebrábamos la Navidad, un hombre delgado, con la mirada vacía y de aspecto descuidado, llegó hasta nuestra puerta a pedirnos perdón. Según él, nada de lo que había hecho lo hizo por voluntad, e incluso en aquel día cuando probó esa comida por primera vez, la mujer se la metió en la boca a la fuerza. De inmediato fuimos hacia su casa para buscar venganza, pero ella ya no estaba en ese lugar. Según mi hermano, ella ya se había alimentado suficiente de él y se había marchado de ese sitio en busca de otro joven al que pudiera robarle su alegría y su juventud. No olvides dejar tu like y comentario. Gracias por tu tiempo. Nadie me cree, pero a los 9 años viajé en el tiempo. Cuando era apenas un niño de 9 años, mis padres me llevaron a un día de campo en un bosque cercano al Estado de México. Ahí extendieron un mantel y comimos unas tortas que preparó mi madre. Me sentía muy contento, pero esa alegría terminó cuando mis padres empezaron a hablar con un tono serio. Y sin decir muchas palabras, me dijeron que se divorciarían. Esa noticia me tomó por sorpresa. No sabía muy bien cómo expresar lo que sentía, así que solo me levanté y salí corriendo del lugar. Ellos me gritaron y comenzaron a perseguirme, pero yo corría muy rápido. Al alejarme lo suficiente, me encontré frente a una pequeña apertura en medio de 2 piedras. Era muy angosta como para que entrara un adulto, pero perfecta para un niño. Me metí ahí y avancé por ese lugar hasta quedar en completa penumbra. De pronto, sentí que algo caminaba por mi cabeza, así que salí corriendo hacia la luz que veía. Salí y me sacudí con velocidad. Una enorme araña cayó al suelo, y sentí paz al pensar que estaba a salvo. Pero, de pronto, una mano fuerte me agarró del cuello y me levantó. Así quedé en el aire, observando a varios hombres con atuendos prehispánicos y armados con lanzas, mirándome extrañados. Les pedí que me bajaran y me dejaran ir, pero ellos parecían no entenderme. De pronto, se escuchó un silbido a lo lejos y uno de ellos me amarró las manos. Empujándome, me indicaron que avanzara junto a ellos. Caminamos por algunos minutos hasta que se escuchó el movimiento de unas ramas. En ese instante, los hombres se agacharon. Yo comencé a preguntar qué pasaba, y rápidamente uno de ellos me jaló, haciéndome caer al suelo. Mientras volvía a ponerme de pie, un enorme jaguar salió de entre los matorrales y se abalanzó sobre uno de los hombres. En ese momento me soltaron para ayudarlo, y aproveché para huir. No tardé mucho en encontrar esa apertura entre las piedras, y de nueva cuenta ingresé lo más rápido que pude hasta que vi la luz del otro lado. Al salir, me encontré con mis padres, alterados, buscándome. Les conté lo que me había pasado y lo que vi, pero no creyeron mis palabras, a pesar de mostrarles las cuerdas de cuero que aún apresaban mis manos. De vez en cuando vuelvo a ese lugar, pero ya no puedo entrar en esa apertura entre las piedras que te hacen viajar al pasado. No olvides dejar tu like y comentario. Gracias por tu tiempo. Experiencia al estudiar la secundaria. Hace varios años, entré a estudiar a una secundaria privada y aún recuerdo aquella tarde, en clase de matemáticas, cuando uno de mis compañeros entró al salón y comenzó a reír como desquiciado. Sus ojos estaban en blanco y la risa del muchacho sonaba muy aterradora. Todos en el salón sabíamos que la familia de ese chico tenía un negocio de limpias, lectura de cartas y todo ese tipo de cosas. La maestra de matemáticas, de inmediato, llamó a la directora y sacaron al jovencito del salón. En los días siguientes se habló de que el muchacho había encendido algunas velas en un salón vacío y había estado haciendo una especie de ritual junto a otros compañeros.
Lo extraño ahí era que los otros compañeros habían cambiado su personalidad, al grado de vestirse diferente, usar otras palabras para hablar, e incluso habían mejorado sus notas. Ya que su personalidad cambió y ahora eran más aplicados y disciplinados. Sus amigos cercanos no tardaron mucho en notar esos cambios y decían que era como si fueran otras personas. Además de todo esto, había situaciones extrañas en la escuela. Para empezar, las luces parpadeaban, y aunque llevaron a varios electricistas, ninguno pudo resolver el problema. También, de pronto, un aroma nauseabundo a sangre impregnaba tanto los salones que era necesario salirse para tomar aire fresco. Por último, y quizás lo más perturbador, eran los compañeros que aseguraban ver a personas colgadas de los árboles, llorando y retorciéndose. Llegado el momento, los directivos hicieron una junta de padres para informar que tendrían que cerrar la secundaria para darle mantenimiento. Pero ahí, frente a todos, los padres del compañero que había provocado todo eso se levantaron y ofrecieron arreglarlo todo a cambio de una suma de dinero. La directora no aceptó su oferta y la secundaria terminó cerrando. Tiempo después, ese lugar se convirtió en una clínica, pero aseguran que los hechos sobrenaturales siguen pasando. No olvides dejar tu like y comentario. Gracias por tu tiempo.